Estamos ahora en el año de 1963. Aparece en ese momento una canción emblemática contra la guerra de Vietnam, pregonando paz, compasión y libertad. Dicha canción tenía por nombre La respuesta está en el viento, de Bob Dylan, que decía, entre otras cosas: ¿cuántos caminos tiene que andar el hombre antes que lo llamen hombre? ¿Cuántos mares tiene que surcar la paloma blanca antes que descanse en paz en la arena? ¿Cuánto tiempo tiene que volar las balas de cañón antes que sean prohibidas para siempre? La respuesta, amigo mío, está soplando en el viento. Y el viento sopló y se hizo temporal. Y otra vez la ley del péndulo se cumplió, haciendo que los seres humanos terminaran siendo arrastrados para el otro extremo. El hombre postmoderno comienza a sentir que el proyecto moderno es muy arduo y no lo acepta más, diciéndose: disfrutemos de la vida, ya que esta es muy corta para desperdiciarla. Se abandona entonces los ideales y decide disfrutar el presente con una actitud despreocupada. Se empieza a desarrollar el tiempo del yo. Tras la pérdida de confianza de los proyectos de transformación de la sociedad, piensa que solo cabe concentrar los esfuerzos en la realización personal y comienza a sentir que es posible vivir sin ningún tipo de ideales. Lo importante en ese tiempo es conseguir dinero. Sí, mucho dinero. Y no importa cómo, disfruta de la vida al máximo, mantenerse lo mejor posible. Aún la familia pasa a un segundo lugar. El símbolo como valor en esta época es el narcisismo, el hombre enamorado de sí mismo que deja transcurrir su tiempo admirando su imagen en el agua de la fuente. Los grandes principios éticos y morales de la modernidad dejan de ser universales y son los medios de comunicación en gran medida los responsables de esta transformación, ya que ellos han permitido la salida a la superficie de todas esas voces y cultura, de todos esos subgrupos con sus diferencias de perspectiva y de los hechos que permiten conocer en un momento las tremendas dificultades de millones de personas para sobrevivir en el mundo actual, o de las terribles perversiones de otros que con su gran monto de agresividad nos asaltan diariamente desde la pantalla del televisor, el cine, el teatro, los diarios y hasta la radio. Pero también nos falta por decir que la violencia se ve en el internet y también en la calle. Sí, allí, en la calle, justo al frente donde vivimos. Y esto se suma a una educación tanto familiar como formal cada vez más devaluada. También en los años 70 comienza a aparecer los llamados libros de autoayuda que impulsan a aumentar el amor por sí mismo, lo cual en muchas oportunidades fue muy mal interpretado. Por ejemplo, insistían en: tú eres la persona más importante para ti mismo, lo cual no es lo mismo que tú eres la persona más importante, que muchos interpretaron olvidando que los derechos de cada uno terminan donde comienza el derecho de los demás. Kierkegaard afirmaba: la vida solo puede ser comprendida mirando atrás y solo puede ser vivida mirando para adelante. Al futuro se le ve cada vez más lejano, quizás improbable. Por un lado, la ciencia, la medicina van ganando la batalla a la enfermedad, pero los jóvenes se mueren cada vez más temprano, en accidentes de todo tipo, o por tremendas enfermedades que irrumpen o aparecen como el SIDA, el ébola, el dengue, o en guerras o en catástrofes naturales por habitar zonas no aptas. Y muchos piensan: entonces, ¿para qué preocuparse e hipotecar años en un futuro que es impredecible? A la vez se desvaloriza el pasado y la experiencia y los valores admitidos por nuestros ancestros. Se resta importancia al otro y a su esfuerzo. Paradigmas de la sociedad, como los médicos y los maestros, son
son atacados y desvalorizados, tal como lo estamos viviendo en el presente en nuestro medio. Aunque también es cierto que ellos han cambiado muchas pautas de actuar. El hombre postmoderno obedece a juicios múltiples y contradictorios entre sí. En lugar de un yo común, lo que aparece es una pluralidad de personajes que dejan su huella, aunque por poco tiempo. Solo vienen a disfrutar sus 15 minutos de fama que les corresponde. Lo que en la modernidad se vivía con tensión y conflicto, ahora se vive sin drama, sin pasión. Excepto que sea un partido de fútbol. También aparece una cierta desvalorización de la ciencia y de quienes la cultivan. Solamente la tecnología parece valorarse. Se afirma que por internet se puede estar al tanto de cualquier cosa, sin necesitar largos años de formación o de estudios, mientras se piensa, ¿qué valor tiene leer un libro? ¿O qué valor tiene visitar una biblioteca? ¿O qué importancia tiene tener una colección de libros en casa? Se duda de lo científico, produciéndose como compensación un retorno a todo aquello que es esotérico o religioso, con una explosión de lo sobrenatural, de las ciencias ocultas, la astrología, los horóscopos, la quiromancia, las cartas astrales y hasta la vieja alquimia retornan. No hay prejuicios de aceptar explicaciones por más irracionales que éstas sean. Van junto con lo científico y muchas veces por delante. En lo religioso se estructura un mundo metafísico mezclado con un vale todo. Ideas cristianas se mezclan con ideas judías, hindúes, metafísicas, pseudociencias, urbanistas y pare usted de contar. Es que buena parte de la sociedad no estaba preparada para la secularización y al desaparecer los límites impuestos por las religiones, se hace necesario que los valores morales sean asumidos por la conciencia individual y no todos podían, o mejor dicho, no todos estaban interesados en hacerlo. Crisis económicas mundiales tal como la que se está sufriendo en la actualidad por la ambición desmedida, sin ética alguna y sin control por parte de especuladores inescrupulosos. Políticos que engañan y que entre muchas cosas permiten, por ejemplo, la venta de armas a países pobres con conflictos internos o guerras y abiertamente se desgarran las ropas por la existencia de las mismas en los medios de comunicación y rechazan a los inmigrantes que logran acceder a sus tierras. Los niños y los jóvenes son los que más se ven afectados con esta crisis de valores. Los policías corruptos, autoridades policiales traficando armas y drogas. A otro nivel, los poliladrones. Las mentiras descaradas en los medios. Las noticias son adaptadas a las condiciones o necesidades de cada uno. Las mismas dejan de ser imparciales. La crisis en valores ha llegado a tan alto nivel que a muchos de nuestros niños, cuando se les pregunta en los barrios más humildes, ¿qué quieres ser cuando seas grandes?, dicen sin ningún temor, quiero ser Pran, quiero ser malandro. Por otro lado también está el mal uso de los recursos tecnológicos y estupendos como por ejemplo Internet, usado para la pornografía infantil y la prostitución explícita, entre muchos otros recursos inadecuados. Mientras algunos se ocupan de crear distintas formas de destruir los equipos e información invaluable para la humanidad, a través de virus, gusanos u otros recursos. La aceptación de la vulgaridad, la grosería y la agresividad en todos los ambientes, con la excusa de la valoración de lo popular y lo autóctono, y el respeto de la individualidad. Drogadicción, incluyendo el alcoholismo en niveles nunca antes conocidos con total indiferencia. Hoy no se sale a divertirse, se sale a emborracharse. La degradación del medio ambiente en que vivimos a niveles inaceptables debido a la ambición desmedida
de algunos con un total desinterés del bien de la mayoría y del destino del propio planeta. Media humanidad sufriendo de hambre y la otra mitad de obesidad. A nivel individual disminuyen o aún desaparecen, entre otras cosas, el aprendizaje y el gusto por la educación y la cultura, la ambición de ser alguien en la vida y de hacer el esfuerzo por lograrlo. Es más fácil robar y rapiñar. Y esto en todas las clases sociales, sin importarse de la vida y el respeto por el otro, sobre todo si el otro es un viejo. Vivimos en una época del consumo, donde también se hace innecesaria la melodía en la buena música, la buena voz para cantar, el talento y el ingenio en las creaciones artísticas. Eso ya no es un valor. La lista puede llegar a ser muy larga. En fin, todos los valores conocidos y estimados están enfrentando una dura y cruel batalla. Pero también es cierto que con los años nos volvemos cada vez más exigentes y quizás no debamos asustarnos o escandalizarnos por la situación, sino que debemos conversar de ello para concientizarlo. Con la ocultación y el miedo no se gana nada, y algo que podemos ofrecer son nuestras propias palabras. Sí, debemos hablarlo y ver cómo apoyar desde nuestro lugar a esas personas que integran esos núcleos sanos que resisten en nuestra sociedad y que son nuestra esperanza. Esos que continúan estudiando, trabajando, investigando y creando como forma de satisfacción personal y para servir a otros. Y que debemos también asumir nuestro rol en la educación de las nuevas generaciones a través de nuestro entorno y aportar ideas para hacer que el péndulo comience nuevamente a volver al lado de los valores y que retorne a los hermosos ideales de la modernidad, con otras herramientas y sin olvidar la experiencia de las nefastas consecuencias que ha dejado este periodo que tan duramente nos ha tocado vivir. Al final, nuestros valores no se definen en palabras, sino en nuestros actos. Usted decide qué camino tomar, pero asuma sus consecuencias.